Debate. Investigación. Sociedad. Bienvenidos a este espacio de encuentro, de reflexión, de construcción de acuerdos, de propuestas, donde pensamos discutir acerca de las problemáticas que suceden en la región, en el país, con las comunidades. Y hoy pues vamos a iniciar con un tema que me parece muy importante y es acerca de la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Nos acompañan algunos investigadores muy destacados, tanto de la región surcolombiana como del país. Quiero comenzar con el profesor Nelson López, quien es director del Grupo de Investigación PACA de la Universidad Surcolombiana. Actualmente dirige el doctorado en Educación y Cultura Ambiental, la maestría en Educación y la revista PACA. Profe Nelson, hablemos acerca de la importancia que tiene la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación, pues en un contexto como el colombiano, como el huilense, atravesado por desigualdades, por el conflicto, donde la educación, digamos, todavía no llega a todos los rincones del país. Sí, buenas tardes. Un elemento fundamental a destacar es la invisibilidad que en estos momentos algunas regiones, universidades y grupos de investigación tienen en el contexto y en el marco de la investigación, la ciencia y la tecnología. Y justo esa invisibilidad se ve fortalecida cuando no hay un medio de comunicación y un medio de divulgación que permita de una u otra manera socializar los diversos avances, desarrollos, proyectos, programas y acciones investigativas. En ese sentido, la revista intenta, y a fe que lo ha conseguido, colocar al escrutinio público, en el conocimiento de la comunidad, las diversas reflexiones, análisis, desarrollos, propuestas y posturas de investigadores tanto nacionales como internacionales que de cara a la complejidad del sector educativo han avanzado en estudios detenidos en torno a la posibilidad de esta, que es la educación, responda a las necesidades de los contextos, responda a las necesidades de los sujetos sociales que hacen parte, que no se alejen de la realidad debido a que en muchas ocasiones por existir una predominancia de los saberes académicos y academizados se descuida el estudio de la realidad, de los contextos, de las problemáticas de las comunidades. En ese sentido, la revista pretende convertirse en un medio de difusión que permita la apropiación y permita incluso la circulación definida de muchas de las propuestas que pretenden el cambio en el campo de la educación. Profesor Nelson, tengo entendido que la revista del Grupo de Investigación PACA está indexada en algunas bases de datos internacional y su objetivo principal es enriquecer el diálogo académico sobre temas educativos en Colombia y en América Latina. Profesor Nelson, esta última revista que se publicó en julio de este año, ¿de qué temas nos habla? En esta edición, la número 14, se destacan investigaciones relacionadas con la educación para la salud en áreas rurales, la recontextualización del Programa Nacional Todos a Aprender, experiencia de enseñanza de las ciencias naturales en población joven, la formación profesional audiovisual y el impacto del sistema de evaluación educativa en la educación primaria. Fundamentalmente, lo que persigue la revista es un intercambio, un diálogo permanente y sostenido, escuchar diversas voces en torno a problemáticas que de una u otra manera son características de estos procesos formativos. Por ejemplo, cuando estamos hablando del abandono estudiantil, cuando estamos hablando de los impactos que generó la pandemia, ¿cierto?, producida por la COVID-19 sobre las violencias escolares, y un elemento importante a destacar es que no culminan el análisis de la problemática, sino que insisten en promoverlo, en fortalecerlo, en propiciarlo, lo cual permite hablar de un carácter abierto, flexible y fundamentalmente incluyente que tiene la revista. En un inicio hablábamos acerca de cómo dialogaba, o la importancia mejor, de hacer que estos resultados de la ciencia, la tecnología y la innovación no se queden como solamente en la universidad, no se queden como en el ámbito académico. En tal sentido, nosotros, como este espacio de debate, hemos identificado que los artículos presentados en la revista PACA nos brindan una visión general de los desafíos que enfrenta la educación en Colombia y subrayan la necesidad de una educación inclusiva y de alta calidad. La investigación en el campo educativo es esencial para abordar estos desafíos y mejorar continuamente los sistemas educativos. ¿Qué opinas al respecto, profesor?
Muy de acuerdo con lo planteado, dado que uno de los planteamientos del grupo de investigación es el defender y argumentar que la investigación es una forma de pensar. La investigación es un proceso que se mueve en la incertidumbre, en la duda, en la pregunta, en la sospecha. Y pretendemos desritualizar y desmitificar la investigación, en el entendido de saber que es una acción humana, que parte de una pregunta y que genera un compromiso ético de buscar y construir respuestas a dichas preguntas. Además, nos acompaña Luis Fernando Arroyo Cervera, magíster en educación, docente de inglés de la institución educativa Leticia Arango de Aventaño, ubicada en el municipio de Envigado, Colombia. Fue autor del artículo Estrategias pedagógicas para fortalecer los indicadores de inclusión de la institución educativa del Carmelo. Luis Fernando, cuéntanos más acerca de este artículo. En esta investigación se hace una aproximación a un sistema de indicadores para la medición, evaluación y resignificación de la inclusión en el plan educativo institucional de la institución educativa El Carmelo en La Plata, Huila, orientado a maximizar las ya consolidadas prácticas pedagógicas incluyentes que se vienen llevando a cabo a lo largo de estos años. Finalmente, se propone una estrategia pedagógica inclusiva ligada al PEI que permite las prácticas incluyentes luego de analizado su índice de inclusión. Esta investigación surge debido a la necesidad de mejorar las prácticas pedagógicas de los docentes de la institución educativa El Carmelo en concordancia con lo propuesto en el decreto 1421 de 2017, por el cual se reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad bajo un enfoque inclusivo. Igualmente se encuentra con nosotros Claudia Patricia Castro Javela, magíster en educación o investigadora del grupo PACA categoría en ciencias de la Universidad Surcolombiana, autora de otro artículo en la revista PACA denominado Estudios sobre las prácticas pedagógicas en la primera infancia en una institución educativa pública. Claudia, ¿me puedes hablar sobre los principales resultados de la investigación que realizaste? En primer lugar, señalar que esta investigación tuvo como objetivo caracterizar esas prácticas pedagógicas que se desarrollan en una institución educativa, concretamente en el grado transición, y además se analizó la coherencia entre las prácticas pedagógicas empleadas y las bases curriculares para la educación inicial y preescolar que ha planteado el Ministerio de Educación Nacional. También nos acompaña Miguel Andrés Galindo Ducuara, magíster en educación, docente de la Universidad Surcolombiana, coautor del artículo Pensamiento Crítico con TIPAC en licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. Profesor, cuéntenos más acerca de su contribución investigativa. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Miguel Andrés Galindo Ducuara, autor del artículo de investigación denominado Pensamiento Crítico con TIPAC en licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. El siguiente artículo de investigación presenta los resultados obtenidos en un programa de formación online que desarrolla el pensamiento crítico y el modelo del conocimiento tecnológico, pedagógico y de contenido más conocido por sus siglas como TIPAC. Se trabajó una investigación-acción en el marco de la línea investigativa de las tecnologías de la información y la comunicación y el proceso de aprendizaje. Para ello se contó con una muestra de 42 estudiantes adscritos al programa de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad Surcolombiana. Estos estudiantes fueron del primer semestre. Quiero aprovechar también que tenemos más investigadores acá y dialogar acerca de cuál es la importancia que tiene la investigación desde las prácticas pedagógicas ya cotidianas. ¿Cuáles serían para todos los invitados los retos futuros que en términos de investigación en educación, especialmente en áreas temáticas que abordaron los artículos, pues tiene la investigación en general? Para eso pues podemos comenzar con un investigador consagrado como lo es el profesor Nelson López, que ya decíamos que tiene bastantes años de experiencia y que nos plantea cuáles han sido como esos problemas y retos que ha superado a lo largo de su vida para poder consagrarse como un investigador y cómo ve la investigación en el futuro. Esta pregunta hace una relación directa con el contexto cultural en el cual de una u otra manera se mueven muchos de los procesos del campo educativo. Hoy podemos decir que hemos contribuido a la discusión en la comunidad académica planteando, por ejemplo, posturas como lo siguiente: la formación no se agota en lo escolar. ¿Quiere esto decir que si nosotros estamos hablando de una formación integral, tenemos que conocer la realidad escolar, pero también la realidad del contexto familiar y la realidad
de esos contextos plantea que existen saberes y conocimientos en esos campos que en más de una ocasión la escuela como institución educativa no analiza, ni incorpora, ni los deja habitar. Por eso una de las propuestas que nosotros hemos avanzado es la necesidad de crear estrategias curriculares que, además de discutir en torno a los problemas académicos, ubique esos problemas académicos en contexto. Uno de los aportes que el grupo ha venido trabajando es la necesidad de entender que la forma de organizar el conocimiento no necesariamente se reduce a organizarlo a través de asignaturas y materias aisladas, y se plantea la necesidad de construir colectivamente núcleos temáticos y problemáticos que hacen alusión a la flexibilidad, a la integración, pero fundamentalmente a la pertenencia social y la pertinencia académica del proceso formativo. Además, planteamos algo que en estos momentos también es objeto de discusión, incluso en el país y en algunos países de América Latina, y es la necesidad de entender lo curricular como un proceso investigativo. Si lo curricular se analiza como un proceso investigativo, nos vamos a dar cuenta de que muchas cosas son las que no sabemos, pero podemos saber, y no estas estructuras curriculares cerradas, terminadas, finiquitadas, que no dan ninguna opción para poder analizarlo desde diversas perspectivas. Al inicio de este podcast, el profesor Nelson López nos mencionó algunos de los retos y desafíos que ha enfrentado el Grupo PACA para continuar investigando sobre la educación en Colombia. Desde la experiencia de ustedes, ¿cuáles fueron los retos para realizar su investigación? Llevar a cabo esta investigación durante la pandemia no fue fácil, debido a que teníamos muy poco acceso a los estudiantes y a las prácticas docentes. No obstante, teníamos una docente en campo, la docente Patricia, quien en su práctica pedagógica tuvo mucho contacto con la institución a pesar de estar bajo las restricciones del COVID-19. Esta docente tuvo la oportunidad de ir a la institución en contadas oportunidades, reunirse con sus colegas, con los directivos y con el personal de apoyo para generar estas estrategias y así luego implementarlas de manera remota y consciente a los estudiantes en la institución por un corto periodo de tiempo y en las casas de cada estudiante a los cuales se le había identificado una necesidad educativa. Uno de los retos fue desarrollar ese trabajo de campo porque muchas personas o muchos padres de familia no contaban con los recursos precisamente para tener un dispositivo electrónico o acceso a internet, pues porque eran padres de familia que estaban en situación de pobreza, de desempleo, enfermedad, inequidad y muchos aspectos que imposibilitaron que los niños pudieran continuar con esas clases virtuales. Por otro lado, los procesos comunicativos de los niños en esta situación de pandemia pues fueron muy complicados porque no tenían esa interacción física con otros niños y pues allí no se podía tener un desarrollo completo a nivel físico, pedagógico, emocional, psicológico. Entonces eso yo creo que fue uno de los mayores retos que se enfrentaron en esta investigación. Lo que se hizo en conversación con las docentes era que los padres de familia que no podían, digamos, asistir de manera virtual, pasaran a la institución y recogieran unas guías para que los chicos pudiesen hacer sus actividades y de una u otra manera continuar con su proceso formativo. Considero que uno de los retos más difíciles que evidencié durante este estudio investigativo fue que se tenía en mente poder participar de forma directa con los estudiantes, poder interactuar con ellos dentro de un aula de clase, pero una vez se tenía ya todo planteado y propuesto, tuvimos que evidenciar el tema de la pandemia y fue algo que fue impactante porque se tuvo que frenar la intervención a esta investigación porque pues ya no se podía ir de manera presencial al aula de clase, ya no se podía tener ese contacto presencial con los estudiantes, no podíamos tener como un contacto, y eso es una invitación para todos los educadores, que busquemos diferentes herramientas y que las implementemos dentro del aula de clase, que pongamos en prácticas estas herramientas
que aprendamos que hoy en día la tecnología de la información y la comunicación es el auge y que no estamos exentos a que todo estamos rodeados de tecnología. Debemos hacer un buen uso de ellos. Debemos mirar la manera de los estudiantes cómo pueden utilizar estas herramientas, pero para beneficio propio. Cómo utilizar esas herramientas para tener un aprendizaje eficiente. Cómo utilizar estas herramientas para que el estudiante pueda desarrollar diferentes habilidades y competencias. A todas las personas que participaron en este podcast, muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a profundizar más sobre estos temas en la edición número 14 de la revista PACA, que la pueden consultar en grupopaca.edu.co. A nuestros oyentes los esperamos en un próximo espacio.